Buenos días tengan todos hoy y que Dios permita puedan recibir algunos, porque yo sé que no va a ser las poblaciones enteras ni los países van a retornar, porque ya eso está marcado ya. Pero vamos a hacer lo que podamos, hablar en lo que es real, en lo que ha sucedido y como la historia lo ha demostrado. Y aún las personas, los gobiernos en este mundo tratan de hacerse los sordos porque dan solución a cosas que no tienen resolución, que no son justas y no tornan a hacer las cosas como se deben hacer, con moral, ser conforme a las cosas que tienen que ser razonablemente. Vamos a tener en esta primera apertura hoy día primero del mes 8 del 2020, tener una pequeña cuestión y vamos a decir el Padre Nuestro primeramente, petición que le hicieron los discípulos de Amachía, al que Roma le puso Cristo. Y es una oración del profeta que señaló el profeta Mashiach. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este pan nuestro que se dice en la oración no solamente se refiere a la comida diaria, desayuno, almuerzo, comida, merienda, cualquier cosa que podamos ingerir y beber. Se trata en el sentido espiritual el pan del Señor, su palabra, lo que nos alimenta espiritualmente, no materialmente. Así que eso es que yo he llegado a entender un poco más las escrituras y esta larga se le puede dar porque es admisible. Vamos a tener una pequeña disertación de lo que ya está dicho y que las personas cuando vaticinan dan un diagnóstico pronosticando algo, esto no es de sí mismo, puesto que el hombre puede hacerse imaginaciones, puede ser un novelista, crear una obra de arte, todas estas cosas que la puede inventar la mente humana. Pero una cosa es hacer un arte compuesto como de películas y que se hacen guiones y representaciones de los dramas, de todos los elementos que pertenecen a lo que se quiere desarrollar. Y como dije, es muy diferente a que una cosa acontezca. Porque se haya dicho
que va a acontecer. Y si se dice que va a acontecer, es profecía. Es una cosa que está dicha y no está el tiempo establecido en lo que ocurre o para que ocurra lo que se dice en un momento. Ejemplo tenemos en Moisés, profeta de Dios, porque él habla, vamos a hablar aquí sobre el esparcimiento de Israel. Dice en Deuteronomios 28:64. Él dice, y el Eterno te esparcirá por por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Y allá serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Aún estas cosas las predijo Moisés, que ya Dios había sostenido por medio de su espíritu, el ángel, una conversación con Moisés sobre lo que iba a acontecer. Podemos decir que si Dios no tiene poder para que eso que estaba por suceder no pasara. Sí tiene poder, pero cuando Dios hizo al hombre, lo primero que le advirtió que su palabra, entiéndanlo así, es sólida, es perfecta, no tiene vueltas atrás, sino que debe cumplir lo que Él haya determinado, lo que Él haya dicho, tiene que cumplirse. Ese es su mandamiento, su ley. Entonces, ya el pueblo, aún no estando en la tierra que Dios dio, les había prometido anteriormente, cuando no existía Moisés, ni había existido, ni todavía no había existido tampoco eh, Isaac, ni Jacob, que Dios había hablado con Abraham y le había dicho que la tierra esa en la cual Israel iba a poseerlas, ya estaba dicho allí, porque Dios le dijo, toda esta tierra que tú estás pisando, yo la daré a ti, a tu descendencia, a ti, a tu descendencia. Por eso es que Abraham le compra a los hijos de él la cueva de Mampela, allí se la compra a ellos y su alrededor para que les sirva de sepultura, porque sabía que esos territorios ya no iban a ser en el tiempo futuro, cercano, 300, 400 años después, ellos iban a poseerla. Ya su descendencia iba a poseer esas tierras, que entonces se pertenecían a los cananeos. Pero que se les está pidiendo de antemano
que iban a ser también expulsados. Ahora, existía una causa y era la desobediencia, la rebeldía a Dios. Y que aún tomando las tierras y viendo ya, teniéndola en posición, y como sabemos, enemigos, los palestinos, es decir, los filisteos, que luego naturalmente le pusieron nombre de palestinos. Estos servían al dios Dagón, un dios inventado de los hombres, al palo y a la piedra, como dice ahí en la escritura. Entonces sirvieron al dios de los amorreos, el dios de los filisteos, y ahora son palestinos, porque se lo puso el César romano después del cuarto, o sea, en el cuarto imperio que estaba declarado por uno de los profetas de Israel, Daniel, en otra época posterior. Es muy sencillo. Esto es un recuento de la historia, un pequeño recuento de la historia. Pero que al cabo de todas estas vicisitudes que iba a pasar por cabezotas, hoy se dice así, cabezotas, por testarudos, pero que Dios por la misericordia suya, a la postre los iba a recoger de todas las naciones, a las cuales los iba a expulsar, los iba a extraditar de su tierra a otra tierra donde iban a servir también al palo y a la piedra. Muchos de ellos, pero Dios siempre, claro, hacía permanecer un remanente fiel. Se reconocen las escrituras sagradas. Existieron muchos dioses antiguos, montón de dioses que junto con esos pueblos fueron pereciendo sus entidades religiosas y fueron cambiando. Cambiaron, como decimos vulgarmente nosotros los cubanos, palo para rumba, el nombre de un dios por otro nombre. Y se hacen fanáticos a lo que han formado después. Y eran fanáticos a lo que tenían formado anteriormente. En las épocas esas antiguas, Israel sufrió muchos desmanes de los palestinos, o sea, de los filisteos, cuando eran nombres filisteos desde que ellos tomaron a los jabeos todas sus tierras, hasta Gaza, así dice la escritura, la historia. Veamos entonces esto que el Señor dijo que iba a recoger a su pueblo. Vamos a leer muchos datos que Israel tiene que respetar a las naciones. No tiene que estarle dando el visto bueno a las personas que han tratado de siempre robarle a Israel lo que Dios le concedió a él, donde inventaron otros nombres de otros dioses. Porque lo primero es lo primero. Y desde la creación se está hablando que hay un solo Dios. En el macrocosmo existe un solo Dios.
No existen más dioses ni diosas. Y todos procedemos de una misma familia. Sin embargo, en el esparcimiento de las familias se hicieron naciones. Y cada cual tomó su propia idolatría a su propia manera y fundaron su propio Dios. Pero el que hizo el microcosmo, que es el lugar donde habitamos nosotros, porque nosotros somos un reflejo del macrocosmo. Pero aquí vamos a ver ya la resolución que Dios iba a dar finalmente, después de tanto tiempo de hecatombe, de embarazos, de obras malas, y que desgraciadamente la continúan con malas ideas, sin acercarse al propósito de la verdad. Vamos a hablar sobre el retorno de Israel, pero que está dicho aquí. Numéricamente en distintas épocas. En Deuteronomio 36, del 3 al 6. Deuteronomio 30, del 3 al 6. Dios también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales tuviere esparcido Dios tu Dios. Que hubiera esparcido, no estaban esparcidos. Ajá. ¿Sí? Continúa. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Dios tu Dios y de allí te tomará. Y volverte a Dios tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y el 6. Y circuncidará a Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Dios tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Esta parte de circuncidará está hablando en un término futuro. También el corazón del hombre no está circuncidado. Aunque Dios ha retornado a Israel por su voluntad, no porque lo ha circuncidado ya. Eso va a pasar. Será. Vamos a leer Jeremías 23, 3. Jeremías 23, 3. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. No fueron echados por Roma. Si dice las eché, es porque Dios toma a su servicio el señor del imperio de Roma para arrojarlas. Y que de esto, lo que quiero decir, de estos, Dios después los recogerá a todos. Hay muchos versos más. En Jeremías 29, 14, Jeremías 31, 8. Vamos a leer Ezequiel 34, 12.
Ezequiel capítulo 34, verso 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todas las habitaciones del país. Eso también se dice en Ezequiel 36, 24, Ezequiel 37, 21, Ezequiel 39, 25 y 27. Vamos a leer también en Amós 9, 15. Amós 9:15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Dios, Dios tuyo. Se ve en el verso anterior, menciona a Israel, tierra de Israel. El hecho de que lo hayan nombrado Palestina no significa que era Palestina. ¿Por qué no despiertan a la realidad y cada cual se recoge a su lugar donde pertenecía antes? Y no, Israel nunca perteneció a los filisteos, que hoy en día son palestinos. Esto es una verdad absoluta. Absoluta. Vamos a leer también otro dato. En Miqueas 4:6. En aquel día, dice Dios, juntaré la coja y recogeré la amontada y a la que afligí. Ustedes están viendo como hoy en día lo mismo viene una persona que puede ser manco, paralítico, puede ser que tenga algún defecto físico. Es decir, eso es lo que quiere decir ahí. Que ni esas ovejas que parecen inservibles, personas mayores ya que no pueden ni trabajar, pero son las ovejas del Señor. El Señor no desecha a las personas porque sean viejos. Porque si fuera así, ni Benjamín Netanyahu admitiera a ninguno que no pudiera ser soldado o pudiera trabajar aquí, ser enfermero o enfermera, doctor o doctora, etcétera. Sino niños hasta viejos, personas que tuvieran dificultades físicas. Así está dicho. Vamos a leer también Sofonías 3:20. Sofonías 3:20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os daré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando tornaré vuestros cautivos delante de vuestros ojos, dice Dios. Así se lee también en otros libros más. De lo que hoy en día le llaman Antiguo Testamento. El que Dios así haría retornar a su pueblo. Hoy en día hay una conflagración que al verse a la realidad esta que está explicando Dios a través de sus siervos, los profetas, profetas verdaderos. Porque si hoy en día Israel, que fue esparcido durante tantos siglos, no solamente por el cuarto imperio de Roma, sino desde el primer imperio babilónico. Después siguieron esparcidos por los medopersas, los griegos. Y en esa época se perdieron 10 tribus. Quedaron 2 tribus. Y por último, cuando Roma ya se acabó, todo el mundo quedó
expulsado de la tierra de Israel. ¿Por qué la tierra reposa sus sábados? Porque Israel no la está ocupando. ¿Qué les parece? Es una cosa que parece contradictoria. Y parece que Dios es contradictorio. No, señor. Es porque para Dios dejó de existir. Israel se quedó en stand-by, ahí esa tierra en stand-by. Hasta que retornara otra vez. Según su promesa. Si esto no es un profeta de verdad y esto no hubieran sido promesas de verdad, Israel no estuviera aquí. Porque muchos ejércitos con poderío igual que Israel podían vencer a Israel. Pero si está el que prometió por el medio, ¿qué otro Dios va a vencer? Otro Dios inventado por los hombres. El Dios de Israel es el Dios de verdad, de la verdad. Y los demás son, aunque lo quieran realizar como profeta, alzar como profeta verdadero, son falsos. ¿Dónde está la obra de ellos que se cumple? Se cumple única y exclusivamente la que Dios dijo. Tú no me vas a ser fiel, yo te voy a extraditar, te voy a botar de aquí, de la tierra que prometí. Pero que también, como la prometí, te voy a recoger también promesa de Dios. Óigame, señores, despierten que si hay una verdad, es la de Israel, la que está depositada en Israel, la que Dios, es que el Dios de Israel es el Dios verdadero, que los demás dioses no son más que piedras y palos. Muñequitos de una iglesia católica que no podemos, no debemos nombrarlo como Dios, como monoteísmo de Dios, de un solo Dios. Dios no existe en monoteísmo de distintos dioses, de distintos credos. Sepan que el apóstol Pablo, escogido por el Espíritu Santo, ordenado en Amachía, el profeta que Dios escogió para amar al mundo y el mundo recibir el bien que Dios tiene preparado, pero también el mal que Dios tiene preparado. Las plagas, las pandemias, todas esas cosas que aún castiga a Israel. ¿Ok? Aunque haya recogido Israel, castiga a Israel también porque Israel no es fiel a Dios tampoco. Pero tenemos malos pastores y buenos pastores. Los que recogen como el Señor los tenía. Como recoge el pueblo otra vez. Dios los tiene preparados para eso. Ben Gurión, Netanyahu, etcétera. Y todo el que esté queriendo entregar un pedacito a los filisteos, un pedacito de territorio filisteo, está equivocado. Y es un mal ministro de la palabra de Dios, un mal ministro de Israel. Así que vamos siempre a orar por Israel, por su gobierno, por su Estado. Que no haya más porfía, más contradicción. De unos sí y otros no, están creyendo que los otros tienen derecho. No, nada de modernismo, nada de políticas. Y no obedecer los conceptos que Dios estableció. ¿Quiere tener amistad? Pero no tenga la amistad con sus conceptos. Como persona humana que Israel siempre ha favorecido a Palestina, como le llamaron
los romanos a los filisteos. En luz eléctrica, en servicio de agua, en servicio de medicina, en servicio de poner médicos de inteligencia a ellos, no, médicos y gente principados y esas cosas en medio de nosotros. Pero no equivocarse de Dios. Cuando un maestro de Israel habla de semana, no debe empezar por el domingo. O sea, debe empezar por el domingo, no empezar por el lunes. Eso tiene existencia de lo que yo estoy diciendo. La coalición esa de rusos, iraníes y chinos es para apoyar no la justa lucha palestina, sino la injusta lucha palestina. Que se queden ellos allá en su gobierno que tienen el Babu Abbas, ese presidente de los Abbas, de los palestinos, y el otro rebelde que está gobernando por allá por Gaza. Que no se dividan. Y ese es su territorio. Israel nunca se ha negado a prestar servicio. Y eso tienen que abrir los ojos muchas naciones para que sean salvas cuando venga la ira de Dios. Porque después de esta confraternidad, entre comillas, que van a venir, porque van a ser cogidos como con garfio, como por un abrigón, como se cogen a los bueyes. Dios los va a traer. Qué buen propósito van a tener toda esa gente que pueden poner 1 millón de soldados por un solo israelita que pueda pelear contra ellos. ¿Quién puede parar humanamente una fuerza así? Humanamente no la va a poder retener Israel. Esa va a ser la segunda guerra de Dios. ¿Cómo? La primera que sacó a Israel de Egipto y el faraón se creyó que Dios es ese, que lo había encerrado entre el mar y ellos. No sabían que el mar se iba a abrir. Y perecieron después que salieron de las aguas, que pasó hasta el último israelí, hasta el último israelita que pasó al mar. Ellos pensaban que iban a perseguir también ahí, que el camino se quedó preparado para que ellos pasaran. Porque el hombre puede pensar muchas cosas y Dios le puede poner en el pensamiento muchas cosas. Pero lo que menos sabían era que Dios los iba a hacer sucumbir ahí a su propio líder, todas sus tropas con su propio líder. Eso lo dice en la Escritura y así sucedió. Esto de que hoy comemos y bebemos, tenemos una buena situación de parte de Dios, la tierra ha sido hecha florecer, así lo dice la profecía.
en uno de los profetas del Señor. Y eso está enseñando al mundo también sistemas para que haya buena eso. Y Israel lleva en sentido muchas cosas de bienes para otras naciones que padecen muchas cosas. Pero como Israel sabe, tiene necesidad de resolver su problema también con Dios. Dios sí nos da. Dios sí nos da. Y no debo ser yo solo el que mira para Dios. Dios quiere que todo su pueblo en general lo mire a Él. Para tapar la boca de los leones, de los dragones del oriente que van a venir por el norte. El Éufrates. Eso es lo que en sí dice la profecía. Y va a haber eso que estoy diciendo, la segunda destrucción, la va a dar Dios a los enemigos. Pero con una fuerza así solamente la puede, hoy en día, solamente el Altísimo, el Todopoderoso, el Eterno, Baruch Hashem, Barejú Baruch Shemo. El Señor los bendiga y puedan comprender esto. Y mucho de lo que entendemos, que supongo que hayamos un remanente, porque Dios no se equivoca, ni yo me equivoco tampoco, que Dios sé que es así. Llevarejeja Adonai Besmereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Por nada ni nadie voy a cambiar la palabra antes dicha, en el nombre de Amashia. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Nombre de Jesús.